Evangelio de hoy. Martes 11 de marzo del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 6, versículos 7 al 15. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Cuando recen, no hablen mucho, como los paganos, que piensan que por mucho hablar serán escuchados. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si ustedes perdonan a los demás sus faltas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre les perdonará sus faltas. El sentido profundo de la oración. Jesús nos enseña que la oración no debe ser una práctica mecánica ni una repetición vana de palabras. La verdadera oración nace del corazón, de un diálogo sincero y confiado con Dios. La actitud con la que nos acercamos a Él es fundamental. No se trata de intentar convencer a Dios con discursos elaborados o con largos rezos llenos de formalismos, sino de hablarle con humildad, con fe y con la certeza de que Él ya conoce nuestras necesidades antes de que se las expresemos. La oración del Padre Nuestro es una expresión perfecta de cómo debe ser nuestra comunicación con Dios. Sencilla, directa, llena de confianza y amor. Nos enseña a reconocer la grandeza de Dios, a someternos a su voluntad y a confiar en su providencia. Cada palabra tiene un significado profundo que nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y con los demás. El Padre Nuestro, una oración universal. El Padre Nuestro es más que una simple oración. Es una guía espiritual que nos muestra cómo debemos vivir nuestra fe. Desde el inicio, nos recuerda que Dios es nuestro Padre. Y que, por lo tanto, todos somos hermanos. Este reconocimiento nos lleva a una dimensión de fraternidad universal, en la que nadie está excluido del amor de Dios. Cuando decimos santificado sea tu nombre, reconocemos la santidad y majestuosidad de Dios. No se trata solo de pronunciar su nombre con respeto, sino de vivir de manera que su presencia sea visible en nuestras acciones. Pedimos que su reino venga a nosotros, es decir, que su justicia, amor y paz transformen nuestro mundo y nuestras vidas. Hágase tu voluntad, un acto de entrega total. Una de las peticiones más desafiantes del Padre Nuestro es: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta frase implica renunciar a nuestro propio querer para alinearnos con los designios de Dios. Muchas veces, queremos que nuestras oraciones son respondidas según nuestras expectativas. Pero Jesús nos enseña que la verdadera oración nos debe llevar a confiar en la voluntad divina, que siempre es para nuestro bien. Aceptar la voluntad de Dios puede ser difícil, sobre todo en momentos de prueba. Sin embargo, si creemos que Dios es un Padre amoroso, podemos estar seguros de que su plan es perfecto, aunque no siempre lo comprendamos de inmediato. La entrega a su voluntad nos da paz y nos permite vivir con esperanza. El pan de cada día, la confianza en la providencia,
Cuando pedimos danos hoy nuestro pan de cada día, no solo estamos solicitando el alimento físico, sino también el sustento espiritual que necesitamos para nuestra vida diaria. Dios es el proveedor de todo lo que necesitamos. Y esta petición nos invita a vivir con una fe profunda en su providencia. En una sociedad donde el materialismo y la autosuficiencia predominan, el Padre Nuestro nos recuerda que nuestra seguridad no está en lo que poseemos, sino en la confianza en Dios. Pedir el pan de cada día también implica aprender a vivir el presente sin angustiarnos por el futuro, sabiendo que Dios siempre nos sostendrá. El perdón como condición para ser perdonados. Una de las partes más desafiantes del Padre Nuestro es perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí, Jesús establece una condición clara. Solo seremos perdonados en la medida en que nosotros también sepamos perdonar. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra capacidad de dejar atrás el resentimiento y la venganza, para vivir en la libertad del amor. El perdón no es fácil, pero es una necesidad para el alma. Cuando perdonamos, nos liberamos del peso del odio y abrimos nuestro corazón a la gracia de Dios. Si queremos recibir su misericordia, también debemos extenderla a los demás. La lucha contra la tentación y el mal. La oración concluye con una petición fundamental. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Esta frase nos recuerda que la vida cristiana es un combate espiritual constante. La tentación siempre estará presente, pero con la ayuda de Dios podemos resistir y mantenernos fieles a Él. El mal está presente en el mundo, pero no tiene la última palabra. Al pedir ser librados del mal, expresamos nuestra confianza en la protección de Dios y en su victoria sobre las fuerzas del pecado y la oscuridad. Esta petición nos anima a vivir con esperanza y valentía, sabiendo que Dios está siempre a nuestro lado. El Padre Nuestro como una escuela de humildad. El Padre Nuestro nos enseña a colocarnos en la postura correcta ante Dios. En un mundo donde prevalece el egoísmo y la autosuficiencia. Esta oración nos recuerda que dependemos completamente del Padre. La primera palabra, Padre, nos sitúa en la relación de hijos. Una relación basada en la confianza y el amor, no en el miedo o la obligación. No somos dioses de nuestra propia vida. Necesitamos de su guía y su misericordia. Además, el hecho de que la oración diga nuestro nos impide caer en un cristianismo individualista. La fe no es un camino solitario, sino una experiencia de comunidad, de fraternidad. Al rezar el Padre Nuestro, nos unimos a todos los creyentes del mundo, reconociendo que Dios no solo es nuestro Padre personal, sino el Padre de toda la humanidad. La centralidad de la voluntad de Dios en nuestra vida. Cuando decimos hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, estamos renunciando a nuestras propias pretensiones para abrazar los planes de Dios. Muchas veces luchamos contra la voluntad divina, porque queremos que las cosas ocurran a nuestro modo y en nuestro tiempo. Sin embargo, la verdadera paz solo llega cuando aprendemos a confiar plenamente en Dios. Aceptar la voluntad de Dios no significa resignarnos pasivamente, sino colaborar activamente con su plan de amor. Dios no impone su voluntad, sino que la propone.
esperando nuestra respuesta libre y amorosa. Al hacer esta petición, nos comprometemos a vivir según los valores del Evangelio y a transformar nuestro entorno en un reflejo del cielo. Una invitación a la reconciliación y al perdón. Uno de los aspectos más desafiantes del Padre Nuestro es la petición del perdón. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí encontramos una verdad fundamental. No podemos pedir la misericordia de Dios si no estamos dispuestos a ofrecerla a los demás. El perdón cristiano no es solo un acto emocional, sino una decisión consciente de liberar el corazón del resentimiento. Perdonar no significa justificar el mal, sino renunciar al deseo de venganza y confiar en la justicia de Dios. Jesús nos enseña que el perdón no es opcional, sino una condición para recibir el amor del Padre. Cada vez que rezamos el Padre Nuestro, somos llamados a examinar nuestra conciencia. ¿A quién debo perdonar? ¿Estoy guardando rencor en mi corazón? La oración se convierte así en una poderosa herramienta de sanación y reconciliación. El pan de cada día, confianza plena en la providencia. Cuando decimos danos hoy nuestro pan de cada día, reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Dios. No somos autosuficientes, dependemos de Él. En lo material y en lo espiritual. El pan simboliza no solo el alimento físico, sino también la palabra de Dios y la Eucaristía. El verdadero sustento del alma. Esta petición nos llama a confiar plenamente en la providencia divina, evitando la ansiedad excesiva por el futuro. Jesús nos enseña que Dios cuida de nosotros, como un Padre amoroso y que cada día trae consigo su gracia. No se nos dice que pidamos provisiones para un mes o un año, sino el pan de hoy. Esto nos invita a vivir el presente, con confianza y desapego, evitando la avaricia y la acumulación desmedida. El perdón, clave para la libertad interior. La petición del perdón en el Padre Nuestro nos desafía profundamente. No solo pedimos que Dios nos perdone, sino que nos comprometemos a perdonar a los demás. Aquí radica una verdad espiritual fundamental. El perdón recibido y el perdón dado van de la mano. Cuando guardamos rencor en el corazón, nos atamos a la herida y nos impedimos experimentar la paz de Dios. Jesús nos enseña que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión de amor. Solo cuando soltamos el peso del resentimiento, podemos recibir plenamente la misericordia del Padre. No nos dejes caer en la tentación, la batalla espiritual. En esta petición, reconocemos nuestra fragilidad ante el pecado. Sabemos que las tentaciones son inevitables en la vida cristiana, pero pedimos la gracia para no ceder ante ellas. Jesús mismo fue tentado en el desierto, y nos enseña que la fidelidad a Dios requiere vigilancia y oración constante. El mundo ofrece muchas distracciones que pueden alejarnos del camino del Evangelio. Sin la ayuda de Dios, fácilmente podríamos desviarnos. Esta súplica nos recuerda que la vida cristiana es una batalla espiritual, donde necesitamos la fortaleza del Espíritu Santo para vencer las pruebas que se nos presentan. Líbranos del mal, protección ante las fuerzas del mal. El mal no es solo una abstracción o una metáfora, sino una realidad que se manifiesta en la injusticia, el sufrimiento y el pecado. Jesús nos enseña a pedir protección
ante las acechanzas del enemigo. Sabiendo que Dios es nuestro refugio y escudo. Cuando pedimos ser librados del mal, reconocemos que solos no podemos vencer las tinieblas. Es un llamado a permanecer en gracia, a vivir en comunión con Dios y a rechazar todo aquello que nos aparta de su amor. El cristiano no debe temer al mal, sino aferrarse a Cristo, quien ha vencido el pecado y la muerte en la cruz. El Padre Nuestro y la conversión del corazón. Esta oración no es sólo para ser recitada mecánicamente, sino para ser vivida. Cada palabra nos desafía a transformar nuestra mentalidad y nuestras acciones. Nos enseña a confiar más en Dios, a vivir en fraternidad, a perdonar sin reservas y a luchar contra el pecado. Rezar el Padre Nuestro con sinceridad implica un cambio de actitud. Nos lleva a preguntarnos: ¿realmente trato a Dios como mi Padre? ¿Comparto con los demás lo que tengo? ¿Perdono con la misma generosidad con que espero ser perdonado? Una oración que nos hace hijos y hermanos. Jesús nos ha dado el Padre Nuestro como un regalo inmenso. Nos hace entrar en una relación filial con Dios y en una relación fraterna con los demás. Nos recuerda que no estamos solos, sino que formamos parte de una gran familia de fe. Cuando decimos nuestro, reconocemos que no podemos vivir un cristianismo egoísta. Todo lo que pedimos en esta oración no es solo para nosotros, sino para todos los hijos de Dios. Así, el Padre Nuestro nos lleva a la solidaridad, al compartir, a la comunión. La oración que resume todo el Evangelio. San Agustín decía que el Padre Nuestro contiene todo lo que un cristiano debe pedir y desear. Es un resumen perfecto del Evangelio, porque nos enseña a poner a Dios en el centro, a desear su voluntad, a confiar en su providencia, a vivir en el perdón y a luchar contra el mal. Cada vez que lo rezamos, renovamos nuestra fe y nos recordamos a nosotros mismos. ¿Cuál es nuestra verdadera identidad? Somos hijos amados de Dios. No es una oración cualquiera, sino la oración que Jesús mismo nos dejó como modelo de toda relación con el Padre. Conclusión: rezar el Padre Nuestro con el corazón. El Padre Nuestro es mucho más que una oración aprendida de memoria. Es una guía para la vida cristiana. Un llamado a confiar en Dios, a vivir en comunión con los demás y a luchar por la santidad. Cada palabra encierra una lección profunda. Una invitación a vivir con mayor entrega y amor. Que cada vez que pronunciemos esta oración, lo hagamos con plena conciencia de su significado. Que no sea una repetición vacía, sino un verdadero diálogo con Dios. Y que al rezarla, nos comprometamos a vivir cada una de sus palabras en nuestra vida diaria.